Mari Pulamuen, Mari Compuché, Compuhuenui, le damos la bienvenida aquí a Muley Zungú, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este día, viernes 25 de febrero, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades, así que están todos invitados a que queden mirando esta programación. La gobernadora Arabela Carreras comentó que avanza, según los plazos estimados, la tan esperada obra de la terminal de ómnibus de la ciudad. La mandataria manifestó que el dinero con el que cuentan es el proveniente de la negociación de la nueva concesión con el casino. Bueno, vienen normales con respecto a al proceso de adjudicación, es decir, todo trámite tiene sus pasos y sus tiempos. Aquí ya ha sido adjudicado, así que estamos esperando que se cumplan los plazos administrativos. Recordemos que en el caso de San Carlos de Bariloche tenemos el dinero a partir del acuerdo y de la renegociación de la concesión del casino. En el caso del Bolsón, bueno, el origen de los fondos es distinto. En el Bolsón la tierra la pone la provincia, el municipio hace las gestiones. Por lo tanto, van avanzando también en San Antonio Este con un financiamiento enteramente nacional. Son todas buenas noticias, mejor recepción para los turistas y también mejor calidad de vida para todos los rionegrinos y rionegrinas. Desde UNTER, seccional Bariloche, manifestaron que en el mes de diciembre elevaron un informe solicitando que se realicen arreglos y obras nuevas en varias escuelas de la ciudad. Este viernes, representantes de UNTER Bariloche se reunirán con personal del Consejo para evaluar cómo van esas tareas de cara al inicio de clases del próximo 2 de marzo. Asimismo, resaltaron que no solicitarán el pase de vacunación contra el COVID-19, aunque evalúan que la población escolar tiene un gran nivel de vacunados. Todavía tenemos varios reclamos edilicios que los presentamos y bueno, hoy vamos a ir a reunirnos con la delegada que nos va a dar el informe de las obras que se adelantaron y queremos ver si se cumplió todo el petitorio que entregamos nosotros de las necesidades de no solamente de arreglos, sino también de obras nuevas que hacen falta en Bariloche, que eso presentamos en diciembre, ahora lo actualizamos y bueno, justamente hoy nos vamos a reunir con ella para ver en qué punto se fue avanzando con esos reclamos de arreglos y de obras que necesitamos para que las escuelas estén en condiciones. Son bastantes edificios, la verdad que sí, son bastantes, sobre todo escuelas primarias, y obras estamos pidiendo muchas. La laboral número 6, que en teoría ya está la licitación y se comenzaría, pero todavía no tenemos las precisiones. La escuela de jóvenes número 3, que funciona también en un lugar inadecuado, con aulas muy pequeñas. Los 4 jardines maternales comunitarios. La SRN 45 está pedido refuncionalizar el edificio de la calle Albarracín. Bueno, son muchísimas las obras que estamos pidiendo, además de los arreglos. Algunas tienen todavía que les falta la desinfección, la limpieza de tanques. Y bueno, eso tiene que estar todo al 2 de marzo, sí o sí, para poder tener las condiciones de las escuelas de habitabilidad. En cuanto al suministro de elementos para protocolos y medidas sanitarias. Eso tiene que estar sí o sí en todas las escuelas, porque bueno, ahora el protocolo nuevo, que en eso también nosotros llevamos reclamos a la provincia, tuvimos una reunión todas las seccionales de UNTER y llevamos este reclamo porque al haber más flexibilidad en cuanto a los controles, nos preocupa a las escuelas porque como ya no hay testeos y tampoco hay certificados de quién es positivo y quién no, nos preocupa ese control de las escuelas para que no se propague de nuevo los contagios y volvamos a subir nuevamente las cifras en las escuelas, que el año pasado fue muchísima, y también que se publique, porque nosotros teníamos números que no coincidían con lo que se informaba desde el Ministerio de Educación,
que decía siempre cifras mucho menores y realmente las escuelas estaban con muchísimos casos. Y en cuanto, a una información que trascendió acerca de que la provincia iba a solicitarles a los docentes su calendario de vacunación, más que nada contra el COVID-19, ¿cómo siguió eso y cuál es la postura de ustedes? Mira, todavía no tenemos ninguna información oficial, pero la gran mayoría están vacunadas y vacunados. Algunos falta la tercera dosis, pero ya está abierta libremente para poder darse la tercera dosis. Lo que estamos pidiendo es que se agilice la vacunación, tanto a adolescentes como a niños y niñas, que todavía ahí es la franja que más cantidad falta. Y por supuesto que se incentive la campaña para promover a quienes no se vacunaron, pero la gran mayoría docente ya está vacunada. Mira, nosotros estamos haciendo este reclamo salarial para que podamos tener un año medianamente estable, por lo menos en lo económico. No digo estable porque está muy difícil la situación. Y esperamos que se cumplan las condiciones que estamos pidiendo para que no se detone de nuevo el COVID, ya que están bajando los casos. Así que tenemos bastante preocupación y estamos en alerta, por eso estamos haciendo todos estos reclamos para que se puedan dar las garantías tanto de la salud como de la dignidad del trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Usted sabe lo que es Murcantún? Murcantún es un juego de cartas para el aprendizaje del lenguaje mapuche que consta de 2 posibilidades: jugarlo como adivinanza o buscando los pares. Este juego, que fue lanzado en el mes de diciembre del 2021, ya se encuentra agotado desde la imprenta. Es así que quedan algunos mazos únicos en poder de las creadoras Vanessa Gallardo y la Lamuén Mariana Morán, a quienes se las puede contactar mediante redes sociales. Bueno, el juego se llama Murcantún y significa buscar el par, los pares, ¿no? Y consta de eso el juego. Son como 2 juegos en uno. Es un mazo de cartas que brinda la posibilidad de jugar buscando el par con vocabulario en mapuzungún. Y otro juego que se puede hacer, que es un juego tradicional del pueblo mapuche, que es el coneu, que en Wincazungún sería las adivinanzas, ¿sí? Son 2 juegos y después, la propuesta que hicimos con Vanessa Gallardo Yancaqueo, Mónica Busman, que fue la ilustradora, y el equipo de Tincuy, que fueron los de la editorial, que se sumó a la propuesta nuestra para revitalizar también la lengua a través del juego. Y eso es un poco de lo que consta el juego, de lo que trata el juego. Y lo que la verdad que nos ha ido muy bien. Es como que no podemos dejar de sonreír cuando hablamos del Murcantún, porque sí había una expectativa y teníamos como mucha confianza en lo que iba a suceder con esto, porque aparte no hay materiales didácticos, con esto de que faltan, que hablábamos antes de la otra parte de la nota, de que no hay políticas para preparación de materiales didácticos. O sea, la política está, pero falta todo lo que implica poner en marcha eso. Y este juego fue realizado en forma totalmente autogestiva. Teníamos mucha confianza en la propuesta y la verdad que nos ha ido de una manera maravillosa. La gente ha respondido amorosamente, con fuerza, con alegría, con ganas de jugar. Nos han llegado infinidades de fotos de lugares donde se está distribuyendo el juego, distintos lugares en la República, en lo que se conoce como República Argentina. Todavía no pudimos acercarlo a lo que es la totalidad del Gualmapu por las cuestiones de fronteras y demás, pero sí hemos recibido como muchas pedidos del material, y la verdad que nos gratifica enormemente la devolución de gente que está trabajando por la revitalización del mapuzungún, y que nos han hecho devoluciones muy bonitas de cómo fue preparado el juego, desde la cuestión estética hasta la utilidad que se le está dando, así que estamos sumamente felices. Gratamente, Oscar, te tengo que comentar también que el juego está agotado de imprenta, o sea, toda la tirada que salió superó nuestras expectativas, se agotó, pero todavía quedan algunos dando vuelta en Librería El Profe, que es la librería de Inahuapi, la pueden buscar por el Face, y después Vanessa Gallardo Yancaqueo y yo tenemos también algún mazos como para poder vender, distribuir y demás.
Y aprovecho la oportunidad esta que vos me estás dando para dar a conocer que este material también lo hemos distribuido en forma gratuita, lo estamos distribuyendo de a poco y ya hemos distribuido varios mazos a organizaciones que están trabajando por la revitalización lingüística, como Pupichequechechoique, o Quimelfes como Tulio Cañumil, o Manque Guaychafe de la zona del Valle. En oportunidades que nos hemos encontrado ya tienen en su haber mazos de carta como para que puedan ser utilizados en las propuestas de enseñanza de la lengua que ellos están llevando adelante. ¿Dónde la gente puede contactarse con ustedes? ¿Redes sociales? Sabiendo que hay mucha demanda. Se pueden contactar con Vanessa Gallardo Yancaqueo o conmigo, Mariana Morán Piñén, me suena raro decir Mariana. Y por las redes sociales estamos con ese nombre, con nuestro nombre, así como real, como es. Y si no, bueno, ahí nos contactan y les podemos pasar los números de WhatsApp y demás para hacerlo más directo. Se viene una nueva reedición, creo que ahora a partir del mes de marzo empezaremos a trabajar en eso. Y bueno, con mucha alegría y también siempre con el deseo de que esto se pueda multiplicar, ¿no? Y que otras personas que sabemos que están trabajando desde hace muchísimos años también y que están generando materiales también puedan hacer concretarlo y tengan esa posibilidad de concretarlo como tuvimos con Vanessa, ¿no? Como decimos siempre, el propósito es fortalecer el Chesungún y que vuelva, ¿no? Que vuelva nuestra lengua, Paumangenmay, Mongetuan Mapuzungún Meu, para que volvamos a vivir en Mapuzungún. Ruidos molestos, un problema profundo con falta de fiscalización aquí en la ciudad de Bariloche. Desde la Defensoría del Pueblo emitieron una solicitud para la revisión de la ordenanza número 2401-CM-13 por ruidos molestos y comentaron que iniciarán una investigación. Más allá de esto, Analía Bolosuk indicó que falta mayor fiscalización municipal con respecto al tema y la aplicación de multas severas. La Defensoría recomendó a todos los vecinos realizar las denuncias correspondientes utilizando el historial de los casos de la institución a modo de herramienta. En este caso lo estamos ampliando hacia la costa, hacia las playas, hacia los lugares de esparcimiento y entendemos que se deben tomar otras medidas. Y en eso estamos trabajando ahora, haciendo ese análisis, esa investigación, ese estudio. En los próximos días tendremos la propuesta. Tenemos acá la herramienta que es la recomendación, el abocamiento a través de actos administrativos, decisiones que tomamos las defensoras y con el equipo y el trabajo que hacemos es, en definitiva, la Defensoría es un ámbito autónomo y entonces mira lo que hacen el resto de los funcionarios de los distintos departamentos y hace un aporte de superador llevando la voz de los vecinos y las vecinas a esas instancias donde tienen también poder de decisión. Bueno, uno pensando en modificaciones entiende que debería ir al Consejo Deliberante, ¿no? Sí, pero también el Departamento Ejecutivo puede hacer una propuesta de un proyecto de ordenanza y también analizado a través de los concejales, ¿no? Porque en definitiva son los que sancionan las normas. Pero el Poder Ejecutivo también puede tener esa iniciativa y para nosotros lo mejor es que sea una iniciativa consensuada y discutida por todos los bloques. Hemos hecho esos pedidos, en algunos casos nos contestaron o telefónicamente o por escrito y la verdad es que siempre fue la respuesta, la intervención, el acercarse, ¿no? En el caso de sobre todo de lugares gastronómicos, ¿no? Locales gastronómicos, la fiscalización estuvo presente. Nunca es suficiente la fiscalización, sabemos que no es algo propio de Bariloche solamente, sino que de otros municipios, de otros lugares. Por eso te decía que apuntaba más no solo a fiscalizar, a multar, sino que también hacer unas campañas y que sea preventivo y que realmente la ordenanza tarifaria es la que fija, ¿no? Los valores en el caso de incumplimiento, que se discutió el año pasado, así que está en plena vigencia y bueno, también hay un tribunal de faltas que es el juez es el que tiene que decidir, ¿no? Cuáles son las multas en función del marco normativo y bueno, en eso nosotros también estamos haciendo el seguimiento de que se cumpla, pero bueno, más allá de multar
multar y de cobrar las multas, el problema es mucho más profundo y más complejo. La medida, por supuesto, siempre es que el vecino pueda hacer la denuncia, ¿no?, ante fiscalización, pero además tiene una herramienta más ahora, ¿no?, invocando las medidas que tomamos nosotros acá desde la Defensoría, que son públicas, es una información pública, se puede acceder a través de la página de la Defensoría, que es defensoriabariloche.gov.ar. Ahí pueden entrar y mirar cuáles son estas resoluciones administrativas que tomamos y, por supuesto, a la hora de hacer las denuncias, invocarlas diciendo que la Defensoría tomó el caso y que escuchó a los vecinos, y es una herramienta más. Frente a las denuncias, las autoridades actúan, ¿no? Pero como te decía, el problema es más de fondo y también es todo el año. Sí decimos que se profundizó en esta época porque el poder estar al aire libre, en el espacio de recreación, lo potenció, ¿no? Pero sí es cierto que es una normativa que rige todo el año. Vamos a seguir con la activa escucha de todas las necesidades que tenga la ciudadanía en torno a este tema, con lo cual se pueden seguir comunicando y seguir pidiéndonos respuestas e intervención, que nosotros trabajamos en esa línea. Pasamos ahora a un informe de Hispan TV con una noticia internacional. El presidente ruso Vladimir Putin remarcó que es partidario de resolver la crisis con Occidente por la vía del diálogo, pero enfatiza que los intereses y la seguridad de Rusia no son negociables. También ha dejado claro que Moscú no cederá en sus exigencias de seguridad, pese a las nuevas tandas de sanciones anunciadas recientemente tanto por Estados Unidos como por Europa, por el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ambas ubicadas en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Occidente atraviesan uno de sus peores momentos en medio de la escalada de tensiones por Ucrania y tras el reconocimiento de Rusia de la independencia para las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. La decisión recibió duras denuncias de Estados Unidos y sus aliados europeos, que ya han aprobado nuevos paquetes de sanciones contra Moscú. Va a empezar a ser difícil para Rusia. Las sanciones tienen que ser implementadas. El primer paquete estipula duras y dolorosas sanciones y luego habrá otros paquetes. Los países de la OTAN ya se están preparando a sí mismos con más apoyos militares para Kiev. Puedo anunciar a la Cámara que, a la luz del comportamiento cada vez más amenazante de Rusia y en consonancia con nuestro apoyo anterior, el Reino Unido proporcionará en breve un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Pese a esa escalada de medidas coercitivas y militares, el presidente ruso Vladimir Putin enfatizó que su país no cederá en sus exigencias de seguridad, mientras mantiene abierta la puerta de la diplomacia para resolver los problemas. Nuestro país siempre está abierto a un diálogo directo y honesto y está dispuesto para hallar soluciones diplomáticas a los problemas más complejos. Pero quiero repetir que los intereses de Rusia y la seguridad de nuestro pueblo no son negociables. La Cancillería rusa desestimó a su vez los nuevos embargos y prometió fuertes respuestas, especialmente para Washington. Que no haya ninguna duda, habrá una respuesta fuerte a estas sanciones, no necesariamente simétrica, pero bien calculada y dolorosa para Estados Unidos. La escalada de tensión ha generado reacciones mundiales y la de la ONU no ha caído bien a Moscú. Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, condenó que declaraciones del secretario general del organismo sobre Ucrania demuestran su sometimiento a la presión del Occidente. Para nuestro gran pesar, el secretario general de las Naciones Unidas fue objeto de presiones de Occidente e hizo declaraciones el otro día sobre lo que está sucediendo en el este de Ucrania, que no se corresponden con su estatus y sus poderes bajo la Carta de la ONU. Consideró que Guterres nunca ha alzado la voz a favor de la necesidad de cumplir con los requisitos del Acuerdo de Minsk, que exige directamente resolver todos los problemas mediante el diálogo entre Kiev y las regiones independentistas del Donbass. Desde Moscú aseguran que esos acuerdos fueron eliminados mucho antes del recién reconocimiento ruso y debido a las constantes violaciones de las autoridades ucranianas a los mismos. Ahí pasaba el informe de Hispan TV Internacional. Ahora nos vamos a una breve pausa, la primera aquí en el informativo. No se vaya, que ya regresamos con más Muley Zungu.
Inicio de espacio publicitario. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro. Tentar al futuro con el corazón. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí con más información en Muley Zungu. A raíz de la asamblea que se llevó adelante el pasado 27 de diciembre en Bomberos Voluntarios, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche emitió un comunicado en donde repudió por unanimidad los episodios violentos que allí ocurrieron. Aristegui remarcó que no es la forma en la que querían trabajar y que muchos de los delegados se sintieron amedrentados. Llamó al trabajo en conjunto y a dialogar más allá de tener diferentes pensamientos. Bueno, lo que quiso poner en conocimiento una vez más, pero ya el Consejo de Administración y no el Comité Ejecutivo, es que la asamblea que se llevó adelante y en la forma que se llevó adelante, que tuvimos el 27 de diciembre del año pasado, son situaciones en las cuales no queremos y entendemos todos que no queremos que se lleguen a actos y hechos de violencia, y la cooperativa no está acostumbrada a convivir con hechos y actos de esa naturaleza. Entonces, lo que salió dentro del comunicado es un poco lo que ya habíamos dicho allá en diciembre del año pasado, el Comité Ejecutivo, y que fue ratificado por el Consejo de Administración, donde estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros queremos que esto funcione de la manera que funcionó en la última asamblea. Queremos tener una asamblea de personas que puedan disentir, por supuesto, que todos podamos hablar, que no exista un amedrentamiento o en muchos casos el efecto de los bombos, que fue lo que ocurrió y que hizo que muchos delegados tuvieran temor por cómo se estaba desarrollando la asamblea. Hacia eso fue dirigida el comunicado, a decir que no estábamos de acuerdo con este tipo de asamblea, de este formato de asamblea. Queremos tener el formato de asamblea de gente que concurre a un lugar a charlar sobre cuestiones que tienen que ver con la cooperativa, a discutir si es necesario, pero en un ámbito digamos, civilizado y no en muchos casos patoteril. ¿Cada cuánto es el periodo de reuniones? Normalmente las reuniones del Comité Ejecutivo son todas las semanas. Bueno, de hecho estamos en este momento realizando una. Las reuniones del Consejo de Administración obligatorias son una vez al mes. Normalmente cuando hay temas que tienen que ver con el Consejo de Administración se convoca y se hace una reunión extraordinaria, pero normalmente nos estamos reuniendo una o dos veces al mes normalmente. Igual la comunicación está a disposición de los
los consejeros una vez aprobado por el Comité Ejecutivo. Gracias por contarle, digamos, trasladarle a la comunidad estas novedades de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. No, gracias a ustedes por comunicar, por acercarse y para que también nosotros podamos llegar a nuestros asociados de la mejor manera posible y siempre con esta política de puertas abiertas, de acceso a la información y de que, bueno, todos somos dueños de esta cooperativa y en ese sentido tenemos que también no solo decirlo, sino que demostrarlo y bueno, desde el momento que los atiendo para contarles lo que pasó o lo que está pasando, creemos que de esa manera, como Consejo de Administración, estamos informándolo al asociado de las cosas que pasan acá adentro y que tienen que ver, en definitiva, con el servicio que le estamos brindando a los asociados. Desde UPCN anunciaron que se encuentra disponible el material de estudio para todas aquellas personas interesadas en rendir para el pase a planta en el ámbito provincial. La secretaria gremial, Sandra Urra, comentó que son alrededor de 400 los trabajadores de distintas áreas de Bariloche que estarán rindiendo en la búsqueda de una mejora laboral. A los compañeros que están próximos a rendir pase a planta, que necesiten material de estudio, nosotros tenemos libros acá que imprimió el sindicato para que sea más fácil el estudio, se pueden acercar, nosotros siempre hasta las 15 horas estamos acá. Creo que ya todos tienen los teléfonos nuestros, nos pueden llamar, se pueden acercar, cualquier inquietud, siempre estamos acá en el gremio, siempre uno hay. Yo recién vengo, mi compañera estaba de temprano, los dos, siempre dos en la calle y uno acá para siempre cualquier duda o inquietud de los compañeros. Son compañeros que están contratados, así que ahora del 12 al 14 de marzo es el examen de pase a planta, así que bueno, ellos ya rindiendo y aprobando ya tendrían la estabilidad laboral. Pasarían a ser de planta permanente. Un anhelo muy esperado, ¿no? Por trabajadores que están hace años, ¿no? En esta condición de precariedad. Sí. Hay organismos que la verdad que están muy precarizados. Tenemos organismos como el SENAF por ahí que entran siendo monotributistas. Y ya eso le influye en el salario, porque un operador que entra contratado como operador gana mucho más. Así que la verdad que el pase a planta es un alivio, una seguridad para muchos trabajadores que siempre están esperando llegar diciembre y ver si continúan, no continúan. Entonces ahora, rindiendo y aprobando este examen, ya son de planta permanente de la provincia. Bueno, aquí en Bariloche, desde el gremio, ¿saben más o menos cuántas personas podrían o estarían en condiciones de realizar este examen? Y acá alrededor de 400 personas más o menos, 400 trabajadores tenemos en Bariloche que van a rendir de distintos organismos. Hay muchos en el sector de salud, muchos médicos, muchos enfermeros, operadores del SENAF, una buena cantidad, hay poquitos del sector porteros de escuelas, hay 4 nada más, pero de distintos organismos rondan más o menos en 400 personas. Así que todo el material que necesiten, por lo menos para estudiar, prepararse y llegar en condiciones a este examen, está aquí disponible en el sindicato. Sí, está disponible, es para todo el que vaya a rendir, no hace falta que sea afiliado a UPCN, se hizo el material impreso, porque ellos están estudiando por intermedio de la página del IPAP. Pero nosotros entendemos como gremio que no es lo mismo estar estudiando en la computadora, a veces muchos estudiamos a la vieja antigua, ¿no? De subrayar, hacer resumen, y por ahí no es lo mismo con la computadora, así que la verdad que el gremio imprimió unos cuadernillos muy prácticos, y aparte le quedan después al compañero, porque ahí adentro están todas las leyes, sus derechos, los artículos, cuando de acá a un tiempo tenga duda de algo, ahí va a tener un machete, digamos, para asesorarse. Integrantes de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario se refirieron a las políticas de Estado que se generan para contener a los chicos en estado de vulnerabilidad por el consumo de drogas o por violencia. En este sentido, señalaron que como movimiento social no están de acuerdo con el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Remarcaron que ese dinero debería ser invertido en las emergencias por violencia de género y para luchar contra las adicciones. Remarcaron que las consecuencias de esto las paga del mismo pueblo con la mala salud pública que tienen, la desocupación y el hambre que se vive. Mirá, nosotros como movimiento de Ni un Pibe Menos luchamos por la emergencia en adicciones. Nosotros no estamos de acuerdo con el pago al FMI, sabiendo que esa plata se puede destinar a emergencias que el pueblo los necesita hoy.
la emergencia en adicciones, la emergencia en violencia, son cuestiones re importantes y el gobierno no se está haciendo cargo de eso. Nosotros queremos que el pago del FMI, en primera instancia, que no se pague y que esa plata se destine a las emergencias verdaderas del pueblo. Y que después, cuando estemos solucionados, que se pague, pero lo que realmente se gastó, no más, y que sea claro, ¿no? Porque nosotros que lo vemos todos los días, sabemos que el acuerdo con el FMI no fue claro del todo con el pueblo. Las consecuencias las estamos viendo hoy, gente que tiene que asistir a un merendero, gente en situación de adicciones. El pueblo está sufriendo y el acuerdo con el FMI fue peor para el pueblo, ¿no? O sea, perdón, pero nosotros luchamos para que no se haga ese pago, porque sabemos que no fue legítimo, sabemos que no fue algo acordado con el pueblo, vivimos en un país con democracia y nosotros no decidimos contraer esa deuda. ¿Y el costo para ustedes quiénes los van a pagar? Y la clase de nosotros, la clase baja, la clase media, como quieras llamarlo, nosotros lo pagamos día a día. Con esto, con el hambre, con la desocupación, con la falta de una tierra, con la falta de trabajo, con la falta de alimentación digna, con la salud pública. Nosotros estamos pagando el costo de decisiones tomadas por un gobierno injusto. Bueno, María, Zulma, no sé si algo más nos quieran decir o agregar también. Que están las puertas abiertas acá en Onelia al 3000, para los que quieran acercarse, no hace falta hacer... no hay límites de edades, lo que primero se acercan son los niños, pero este es un espacio de contención principalmente, así que los esperamos y recordar la campaña de los útiles escolares, comunicándose a las redes o viniendo directamente acá para conocer el lugar también. Los esperamos, esta es una casa de puertas abiertas y con lo que por ahí no usás en tu casa puedes hacer feliz a otro niño. Y los niños de acá del barrio lo necesitan. Así que nada, estamos a full con esa campaña. Los esperamos, gracias. Bueno. Celebran el derecho a la lengua materna en México con el fin de implementar acciones que favorezcan el patrimonio lingüístico y que fortalezcan y generen respeto hacia los diversos idiomas originarios que existen en ese país. Se realizan actividades y conversatorios con motivos del Día Internacional de la Lengua Materna. En México existen 68 lenguas originarias, la mayoría en riesgo de desaparecer, por lo que propiciar el reconocimiento y prospección coyuntural de la composición plurilingüe del país se ha convertido en un reto que autoridades federales abordan como prioritario. Con el fin de implementar acciones que favorezcan el patrimonio lingüístico y que fortalezcan y generen respeto hacia los diversos idiomas originarios que existen en el país, academia e instituciones realizan actividades y conversatorios durante la semana con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a través de poesía, música y otras manifestaciones materializadas en proyectos culturales. Se enaltece el legado de los pueblos indígenas mexicanos. La presupuestación muchas de las veces no nos alcanza. Yo cubro un gran parte de mi estado. Hay buenas propuestas, hay limitantes. Yo no paro ahí. Como promotor cultural, como defensor de mi cultura, yo sigo. Otra vez concurso, los proyectos no son para mí, son para las comunidades. Entonces, estas personas son las que hacen falta. Personas que caminen, busquen y se relacionan con ese tipo de proyectos. Ahorita lo que se necesita hacer es conciencias a la comunidad y sobre todo a los niños y jóvenes. Ellos son de nuevas generaciones, hay que inculcarles en ese interés para que conserven nuestras costumbres y tradiciones. En México existen 68 lenguas originarias, la mayoría en riesgo de desaparecer, por lo que propiciar el reconocimiento y prospección coyuntural de la composición plurilingüe del país se ha convertido en un reto que autoridades federales abordan como prioritario. Esta diversidad lingüística es parte de la biodiversidad de nuestros bosques, territorios y comunidades,
a la vez que componente intrínseco de la diversidad de nuestras múltiples manifestaciones culturales, entre las que se encuentran la indumentaria tradicional, los saberes milenarios, la música y las danzas. Aproximadamente 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena en México. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el xol y el mazateco. Este 21 de febrero se proclamó el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, al que se suscribe el Gobierno de México y que es coordinado por la UNESCO. Vamos a dar paso a la última pausa aquí en el informativo. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estamos viendo el resultado de la recuperación de un sueño. Hace ya casi 30 años se colocaron los cimientos para lo que en ese entonces se proyectaba como un nuevo gimnasio, aquí en el corazón del barrio Alborada. Pero no fue el momento y quedó abandonado por 3 décadas. Cuando comenzamos nuestra primera gestión, nos propusimos ampliar la infraestructura deportiva de Bariloche, recuperar lo que hay y sobre esto construir más y mejor, pero con una nueva mirada más integral, lo deportivo, pero también lo social y lo cultural. Hoy cumplimos con el sueño de muchos. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología. Siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche. Los mapuches no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella. Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente. Así lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu. Finalizada la 6ª marcha por la soberanía del Lago Escondido, la agenda de los medios de comunicación se hizo eco de la gravedad de la extranjerización de las tierras en el sur. Con imágenes inéditas de Barricada TV, compartimos los testimonios de una pobladora mapuche, un periodista de El Bolsón y de Alejandro Mayer del FIPCA sobre esta travesía que confrontó con el magnate inglés Joy Lewis. Cada marcha se fue basando, se fue apoyando en la marcha anterior, se fue adquiriendo experiencia, se fue mejorando lo que es la cadena logística para poder llegar hasta acá, los recursos que hay que subir. El único año que no se terminó haciendo fue en el 2021 por la pandemia, siempre dentro de la legalidad. Esa es una particularidad, no es que forzamos por una cuestión de venir con mucha gente o con violencia, esforzamos y violamos alguna ley. Todo lo que se hace está dentro de la legalidad y bajo el amparo de la ley, y simplemente exigimos que queremos caminar un país que es nuestro y que los recursos naturales sean nuestros también. El problema del Lago Escondido arranca en el 96, que es cuando compra Lewis un poco más de 10.000 hectáreas. En realidad al principio son menos y después se le suman más hectáreas, superando las 10.000 hectáreas. El territorio, la estancia, el Lago Escondido, o sea, rodea el lago. Ellos de palabra te dicen que el lago es público, los lagos no pueden ser privados, pero lo que no te dejan es acceder. Se empieza toda una batalla legal, y esa batalla legal se termina con un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro diciendo que
hay que abrir el camino. Para que entendamos, uno tiene un lago, para poder acceder tiene que haber una servidumbre de paso. Eso no limita la propiedad, pero sí tienen que permitir el paso. Ellos dicen que la servidumbre es esta, con lo cual uno tiene que caminar 3 días de ida, 3 días de vuelta y no te dejan acampar. O sea que, y los horarios que ponen tope para volver no te alcanzan a llegar, tomarte un mate en el lago y volver. Se han adueñado de un lago. Esta justicia, esta misma justicia, ha dictaminado que se abra esas tranqueras y que libere ese lago, y para ellos no hay justicia. Para ellos sigue esto, ¿no? La connivencia del Estado represor. Que el Bolsón tiene el triste récord de tener 3 radios prendidas a fuego y un centro comunitario de la zona de Mallín Ahogado, que es la zona rural de El Bolsón, que es muy resistente a Joe Lewis. 4 veces le han prendido fuego el centro comunitario y en este momento no tiene techo ese centro comunitario. Entonces, debido a que la absoluto desequilibrio existente en nuestra comunidad, muchas veces quien gobierna y quien compra medios de comunicación es Joe Lewis, que a partir de eso y de muchísima ayuda está controlando el poder político local y provincial. Es muy triste ver no poder ingresar a un lago, es muy triste ver cómo nos corren los alambrados del día a la noche, es muy triste que pongan a nuestros propios hermanos mapuches y que los consideran paisanos y con esa tinta de darle trabajo y de darle supuestamente bienestar porque son bien pagados, ir en contra de nosotros. No queremos que nos suceda como está sucediendo cerca de la costa, cerca de San Antonio Este, que hay una pista que tiene 2.100 metros de longitud y, según lo que me han contado, 45 metros de ancho. Esto significa que a partir del soporte de esa pista pueden bajar cualquier tipo de aeronave que quieran, de cualquier categoría. Ni hablar los que son STOL, como es el caso de los aviones Hércules y de los aviones, los Airbus 580, que están preparados para pista corta. Por consecuencia, eso es una puerta de salida y de entrada que no tiene gobierno, tiene el gobierno. El argentino no tiene gobierno sobre ello. Y hay denuncias que han sido públicas que denuncian que hubo 3 contactos entre esa pista y las Islas Malvinas. Eso está en investigación, pero ya de por sí nos alarma a cualquiera que tiene cualquier sentimiento soberano, cualquier cosa que suceda en nuestro territorio. Seguramente van a pasar un montón de marchas y un montón de secuencias de violencia, pero vamos a seguir en pie. Les estamos demostrando que estamos vivos. Y mientras estamos vivos vamos a presentar batalla. Si no se puede ganar, se mantendrá la lucha hasta que estén las condiciones para ganar. Pero lo que no es opción es dejar de luchar. En el momento en que nosotros dejemos luchar, van a terminar de ocupar el resto de nuestro territorio y cuando lo ocupen entero nos van a decir que no vayamos. Así que este es mi país, acá nací, acá me voy a morir y quiero decidir como argentino qué es lo que se hace en la Argentina. Problemática con el transporte público, la reunión con los concejales fue más de lo mismo. El presidente del barrio Arrayanes participó del encuentro de la multisectorial por el transporte y el Consejo Municipal y comentó que no se llegó a ningún tipo de solución. Manifestó que se sienten muy solos en la lucha, ya que de 125 juntas vecinales que hay en la ciudad, solo 2 son las que accionan presencialmente en las convocatorias. Solicitó a todos los referentes barriales unidad y trabajo en conjunto en pos de beneficiar al vecino. No, para mí más de lo mismo. Más de lo mismo porque es como lo que dijo Jesús hoy, nadie puede hacer absolutamente nada. Todos cobran un sueldo, fueron electos por el pueblo, pero ninguno puede hacer nada. Cuando los problemas son para el pueblo, nadie puede hacer absolutamente nada. No hay uno que se ponga a la cabeza y diga yo lo solucione. No hay. Es todo muy... nadie se hace cargo del cascabel. Todos tienen un gato, pero nadie le quiere poner el cascabel, entonces se tiran la piedra uno al otro. Recién estaba reunida la comisión de transporte nuevamente en el centro cívico. Ayer ni bien terminamos en el consejo, había una presentación de las nuevas líneas, donde ni siquiera se le consultó a los choferes. O sea, hay una toma de pelo, hacemos una cosa por un lado y ellos hacen otra por otro. Entonces, esto da a que hablar y que la gente entienda de una vez por todas que esto no es política. Nos están tomando el pelo y la gente tiene que cortar con esto. La única que puede cortar con esto y cambiar es la gente.
Es la gente, Oscar, es la gente. Te cansa porque nosotros andamos todos los días luchando, peleando, discutiendo, aguantando lo que el vecino no ve por ahí y que no decimos públicamente de cómo se nos trata a nosotros como referentes barriales. No siempre se nos recibe con un abrazo, con un saludo cordial. Eso no lo ve el vecino, tampoco lo transmitimos. Pero tiene que cortarla, dejarse joder con los políticos, de abrazarlo, de votarlo, de aplaudirlo. Muchachos, necesitamos obras reales, necesitamos gente que labure en serio. Se les paga un sueldo, se los elige democráticamente, pero llegan al poder y se olvidan. Se olvidan que un concejal no puede hacer un concejal que hace una ordenanza, que la firma, que la leen, que la releen, no sé. Que después no puedan hacer nada sobre la ordenanza que ellos escriben. Quiere decir que nos están tomando el pelo. Que venga gente de Rosario a querer manejar el transporte público en Bariloche cuando no conocen la ciudad, quiere decir que nos están tomando el pelo. Cuando vas a agregar recorrido y no tenés colectivo, también nos están tomando el pelo. Digo, acá hay algo mal, o solamente yo veo lo malo. Y esto también va para mis colegas. Presidente, dejen de aplaudir, suelten el aplausómetro, dejen de acomodarse con los políticos y se hagan a pelear por sus vecinos, por sus barrios. Porque es la gente la que paga los platos rotos. No es el presidente de la Junta solamente, es el vecino, el que ha perdido su trabajo, el que llega tarde a su trabajo, el que pierde el presentismo. Dejémonos de joder, somos gente grande, Oscar. Y es cansador esto. Es cansador, somos 125 juntas vecinales. Todos andamos pidiendo, haciendo reclamo en la ciudad. ¿Y el resto qué hace? ¿Qué hace el resto? ¿Se acomoda políticamente? Dejen de joder, muchachos, salgan a defender sus vecinos. Juntémonos una vez por todas, plantémonos en el cívico y saquemos cagando esta manga inoperante. Porque no queda otra opción, Oscar. Te dicen no hay plata y siguen... Echaron, ¿hace cuánto que se fue un funcionario? Ahora volvió con un cargo más grande, con un sueldo mejor. Digo, o sea, te vas y volvés. Y no hay plata para hacer obra. ¿Cuántos ñoques hay en el municipio? Te puedo dar nombre y apellido la cantidad de ñoques que hay. Gente que está al pedo. Sueldos, enormes sueldos que le estamos pagando a esta gente para hacer nada. La gente no se tiene que agarrar con la junta vecinal, la gente no tiene que putearnos a nosotros, no tiene que insultarnos a nosotros. Tiene que ir ante el político que eligió, que le dio el voto, que nosotros les advertimos cuando hay elecciones, que después durante los 4 años no te escuchan, no te dan respuesta, todos son promesas que se las lleva el agua. Nos seguimos inundando, la gente está sin agua, la gente se la ha volado, los techos están sin techo. Entonces digo, ¿qué se hace? Nada. Toma de pelo, muchachos, cambiemos. Esto lo cambiamos nosotros y cambiémoslo en serio. Tenemos que juntarse, todo Bariloche, bajar al cívico y decir, muchachos, se terminó la joda. Váyanse, que se vayan. Pero también cuando se vayan que rindan cuenta de toda la deuda que dejaron en este municipio. Lo fundieron, está fundido el municipio, Oscar. Está fundido, lo veo todos los días. Es lamentable. Pero bueno, ojalá la gente entienda. Del 1 al 6 de marzo, Bariloche tendrá su fiesta de la cerveza. Este miércoles se realizó la presentación de la fiesta de la cerveza. La misma tendrá lugar entre el 1 y el 6 de marzo, con degustaciones en diferentes cervecerías y el broche de oro con una fiesta en el Cerro Catedral. Destacaron que la fiesta de la cerveza surge como un medio de sinergia entre los gastronómicos y el turismo y que esperan que sea la primera de muchas generado y proporcionado a Bariloche como un destino cervecero. Nos encontramos en el marco de la presentación de la fiesta de la cerveza de Bariloche, en la cual como asociación estamos muy orgullosos de iniciar y representar lo que va a ser la organización de todo este evento. También le quiero agradecer a quienes me acompañan en la mesa, que la verdad son un apoyo incondicional para poder generar y poder hacer este evento con éxito, ¿sí? Así que los esperamos a todos en la fiesta, esperamos que todos las disfruten y bueno, nada, vamos a apuntar a un evento que va a trascender en los años, creciendo año a año y que lo puedan disfrutar tanto la gente de Bariloche como transformarlo también en una actividad turística que promocione el turismo en la ciudad, que como sector estamos muy orgullosos de la cantidad de gente que recibimos este verano, que fue impresionante y la verdad demostró Bariloche estar a la altura
como destino turístico para poder atender a toda esa gente como corresponde y que se vayan y nos vuelvan a elegir año a año. Estamos súper entusiasmados, creo que hoy cualquier amigo, turista, familia que llega a Bariloche ya habla de ir a una cervecería como un destino, ¿no?, dentro de Bariloche. Creo que eso es muy importante y también es fruto de un trabajo de varios años. La cerveza está siendo un motor productivo muy importante para la ciudad, así lo consideramos, y bien inicia desde la Cámara de Comercio, en este caso desde la Federación de Empresas y Entidades, ¿no?, de la ciudad de Bariloche. Venimos impulsándolo, nace brevemente les cuento en el 2017 que se forma la CAP, la Asociación de Cerveceros, ¿no?, Artesanales de Bariloche. El primer paso fue a través del CONICET concretar un crédito muy importante, de un aporte no reintegrable, en realidad de $250.000, que aportó tecnología y a varias cervecerías para poder profundizar en sus procesos productivos. Y luego, bueno, lo que termina esto es un aporte fundamental a la economía, ha tenido a la economía local, ¿no? El 90% del grupo de los cerveceros se concentran de la región en San Carlos de Bariloche, produciendo arriba de 7 millones de litros anuales, esto es muy importante, y está teniendo un crecimiento muy importante en el orden del 30-40% anual. Y también respecto a la generación de empleo, que no es menor, un promedio de 5 a 10 personas por fábricas y 12 a 20 por restaurante, eso es lo que genera el empleo, y también más de 40 empleos indirectos, ¿no? Estos son números muy importantes que hablan de la importancia de esta actividad, y esta fiesta es como un punto de llegada y a la vez un punto de partida. Va a ser la primera de muchas y refleja justamente todo el trabajo de este sector productivo que se ha dado en los últimos años. Nuevamente estos esfuerzos de sinergia público y privada, donde el municipio, la provincia, el Emprotur, las cámaras empresariales, llevamos un trabajo conjunto. Primero un festejo alrededor de una industria que nos representa, de un producto que es icónico para la ciudad, que cada vez, como decía Leo, como decía Franco, cada vez nos representa más. Y segundo, esta excusa para seguir trabajando la marca de Bariloche, para mantenerla todo el tiempo en los medios y generar contenidos asociados al destino. En base a eso armamos un evento que dura una semana, que es una plataforma donde pasan un montón de cosas. Primero tenemos un circuito cervecero donde en las cervecerías la gente va a encontrar una propuesta promocional que incluye una degustación de diferentes tipos de cervezas, donde realmente hablamos de uno de los grandes diferenciales que tiene la cerveza artesanal, que es la variedad, donde hablamos de la creatividad de las cervecerías que tiene nuestra ciudad produciendo diferentes tipos de cervezas, y acompañado por gastronomía cervecera. Si la gente va, se toma un tapeo con una degustación de cervezas, también con propuestas artísticas, que dura desde el 1 de marzo hasta el 6 de marzo. Está este circuito, va a estar todo en la web, la gente va a ver cuáles son las cervecerías que participan, y cada cervecería que participa en el evento hizo una cerveza especial para este festival. Esta cerveza no solamente la gente la va a poder probar en este circuito cervecero, la va a poder probar en la fiesta específica de la cerveza en el Cerro Catedral, sino que también realizamos un pinchado simultáneo de barriles Bariloche-Buenos Aires. Como les comentábamos, la fiesta de la cerveza comenzará el 1 de marzo, donde las cervecerías participantes tendrán menús degustativos, con la particularidad de que cada una de las fábricas realizó una cerveza especial para este evento. Además, harán un pinchado simultáneo de estos barriles especiales en Bariloche y Buenos Aires. Durante los días del evento se podrá acceder a un recorrido por las fábricas más importantes de la ciudad, y todo culminará los días 4 y 5 con una fiesta en el Cerro Catedral, donde habrá diferentes pistas y un escenario central con propuestas culturales muy interesantes. Hoy tenemos cervecerías de la ciudad que nos representan en Buenos Aires, que somos embajadas de Bariloche en Buenos Aires, y que en esas mismas van a encontrar estas mismas cervezas especiales para seguir trabajando esta gran plataforma de promoción que es el Festival de la Cerveza Artesanal de Bariloche. Por supuesto vamos a tener una semana de fábricas a puertas abiertas. Lamentablemente hoy no tenemos tantas fábricas abiertas durante el año que la gente pueda visitar. Es un producto que tanto el turista como el residente lo disfrutan un montón. En Bariloche La Carta lo hacemos, la gente
lo toma y lo toma con mucho agrado, con lo cual esta semana también vamos a tener las fábricas a puertas abiertas. Y ya el 4 y el 5 de marzo, es decir, el viernes y sábado, la fiesta de cierre de este festival. Elegimos el Cerro Catedral porque creemos que es otro de los lugares que nos representan fuertemente, que también es un destino en sí mismo que es necesario generarle contenidos en verano diferenciales. Agradecemos a la gente del Cerro que nos acompaña, a CAPSA y a toda la gente que trabaja en el Cerro Catedral, ¿no? Los diferentes establecimientos que hay que nos acompañan fuertemente. Y el 4 y el 5, la fiesta con las cervecerías, con gastronomía, con 2 puntos de artística, es decir, un escenario principal y una pista aparte, es decir, con 2 tipos de música, como para que pueda todo el mundo estar escuchando la música que le guste, con un line-up que está muy bueno, donde primero, al igual que la cerveza, ponemos en primera línea a lo que genera la ciudad. Es decir, la ciudad no solamente genera cerveza, chocolate, sino que también genera propuestas culturales realmente muy interesantes, que también nos enorgullecen, y esas van a estar arriba de nuestro escenario, y sí con un cierre de artistas invitados, por supuesto, como lo tenemos en muchos eventos. Vamos a también incluir al gin patagónico, ¿no? Es decir, nosotros, como cuando pensamos en la producción con la Cámara, también pensamos que Río Negro es la principal productora de lúpulo de Argentina, con lo cual incluimos también a la zona andina, y es algo que también va a estar presente. Y no solamente produce lúpulo, sino también que produce enebro. El 70% del gin que se produce, del enebro que se usa para producir gin en Argentina, sale de Bolsón. Con lo cual creo que es un producto que también vamos a incluir y que está muy bien, y también incluye a los bares de la ciudad. Es decir, que eso también va a estar en la propuesta. Toda esta información está en nuestra web, que es festivaldelacerveza.com.ar. La gente puede ver el circuito, puede sacar las entradas. La entrada tiene un valor simbólico, que es el vaso, y es para ordenar un poco. Es una entrada muy, pero muy accesible. Y también a partir de mañana la gente va a poder acceder a traslados gratuitos al cerro para ir a la fiesta. Vamos a poner una cantidad de micros, obviamente con una capacidad limitada, pero podemos trasladar de ida y vuelta a la gente al cerro, con lo cual es puntapié inicial. La fiesta de la cerveza que se venía haciendo en la ciudad estaba muy buena, tomamos esa base y sobre eso construimos también una plataforma promocional, que lo que estamos haciendo en este momento es construir los cimientos de algo que va a ir creciendo, y que año a año, como lo hemos hecho con otras plataformas, va a ir convocando gente y agregando valor al destino, con lo cual nos queda invitarlos a disfrutar del circuito, a visitar las fábricas, y el 4 y el 5 de marzo los esperamos en el Cerro Catedral. Damos paso a las farmacias de turno que corresponden a este día viernes 25 de febrero. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Azurmendi en Moreno 730 y Austral en 9 de julio 1018, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy, viernes 25 de febrero. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Azurmendi en Moreno 730 y Farmacia Austral en 9 de julio 1018. Esta última está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este viernes. Terminamos también la semana. Les recordamos a todos que viene un fin de semana largo, con muchas actividades, muchas propuestas que le hemos estado brindando a través de la semana, que ocurrirán durante este sábado, domingo, lunes y martes. Recuerden que el carnaval inicia el día sábado allí por la calle Onelli, y los días siguientes van a estar en el centro cívico. Así que si quieren ir y disfrutar de estas propuestas, están todos invitados. Nos reencontramos el miércoles con más Muley Zungu. Que tengan todos una muy buena jornada, un muy buen fin de semana. Cuídense. Memoria Compuche, Capeu Cayal.